Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video en el canal. El día de hoy les voy a hablar sobre un video que creo que era el tercero que planificaba hacer, que eran los tips o consejos necesarios para emigrar de Venezuela a Colombia. Así que sin más preámbulos, empecemos. Eh, Como todos sabrán, ¿no? El éxodo de venezolanos se ha visto más notorio en las zonas fronterizas, quiero decir, o sea, Venezuela, los venezolanos han migrado más a Colombia y a Brasil porque son los territorios más cercanos y donde la economía no está tan jodida como en Venezuela, por decirlo así. Pero más sin embargo, se ha hecho muy notorio que muchos venezolanos se han venido de forma ilegal, están aquí trabajando de forma incorrecta y por ende eso también involucra tanto en el pago como en, como en la situación de uno estando en un país que pues no nos conoce nadie y pues que sistemáticamente no existimos. Porque recuerden que si nosotros entramos ilegal, no va a haber una data que diga nuestro nombre y pues para el país donde estemos, nosotros no estamos allá. Uno de los primeros tips que les voy a decir es que por favor traten y hagan lo posible por venirse de forma legal, o sea, bajo con su pasaporte, pasando por el proceso migratorio, sellando su entrada, su salida del país, su entrada al nuevo país del destino y pues con la espera de que siempre nos aprueban 90 días de estadía, que son 90 días como turista, pero claro, nosotros vamos con otra intención y se sabe, créanme. Pero traten de hacerlo bajo su pasaporte, debido a que muchos países actualmente han dado, han dado, por decirlo así, más flexibilidad en el proceso migratorio a los venezolanos que con otras naciones. Y eso debido a la situación que se da en Venezuela y han sido más comprensivos. Por ejemplo, acá en Colombia, a los venezolanos que entraron primeramente antes del 28 de julio, si no me equivoco, les dieron un permiso especial de permanencia con el cual prácticamente están legales en este país, están registrados y les permiten estar 2 años con ese permiso. Gracias a Dios lo volvieron a otorgar a todos los que entraron antes del 2 de febrero y pues ya eso se da como que más chica. Eso se da más como flexibilidad y comprensión de ese país. Segunda cosita, por favor, o segundo tips, traten de venirse de la forma planificada. O sea, yo entiendo que la situación en Venezuela es un poco difícil y pues yo también fui de esos venezolanos locos que al día de lunes le dijeron vámonos a Bogotá y pues yo el sábado agarré mi maleta y me fui, me vine, mejor dicho, pero no es de la manera correcta. Muchos venezolanos que se han venido de esa forma se han llevado con una realidad diferente a la que nos ha tocado, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que no tengo ninguna experiencia negativa estando acá. Pero muchos venezolanos de los que se han venido de esa forma, de sin planificar el viaje, eh, terminan normalmente en una ciudad como Cúcuta, que no tienen dónde llegar, no tienen cómo comer. Entonces, por favor, para evitar esa situación, no para mí ni para las demás personas, sino para ustedes mismos, procuren planificar el viaje. Si tienen una persona que los pueda recibir por lo menos unos días, alguien que los pueda ayudar, que los pueda guiar, que los pueda sustentar por cierto tiempo, sería lo mejor. Y se evitaría tantas cosas que se han visto actualmente, como es que hay venezolanos invadiendo en Cúcuta, como es que hay venezolanos que están caminando de Cúcuta hacia Bucaramanga, que es mucho camino para ir a pie, o sea, en carretera son 8 horas, no me imagino a pies cuántas serán. Y entonces traten de evitar un poco eso. Como tercer tips que les puedo dar es traten de conocer un poco más de este país. O sea, este país no solamente es vallenato, créanme, y más que todo en la capital. He notado que muchos de los venezolanos no entiendo por qué razón suelen emigrar hacia alrededores o ciudades que económicamente no están muy bien, por decirlo así. Por ejemplo, muchos venezolanos están en Medellín y pues los que estén allá espero que les esté yendo muy bien, pero también conozco a muchas personas que son de Medellín, o sea, son paisas porque a los de Medellín les dicen paisas y pues están acá en Bogotá y lo primero que te comentan es que en Medellín no hay trabajo, que la situación está muy difícil, que no sé qué, que esto, que lo otro, o sea, hay una situación de desempleo bastante grande en ciertas ciudades donde los venezolanos creen que sería lo más conveniente, ¿no? Entiendo que Bogotá, como capital y como todas las capitales del mundo, es un poco más costosa,
Pero imagínense ustedes que aquí en Bogotá hay trabajo, pero escasamente, porque hay que decirlo así, o sea, no es que uno llega y en todos lados ve, se busca, porque han sido un poco, o es un proceso más de adaptación, pero ya el colombiano no está buscando muchos venezolanos para trabajar, al menos que sean muy buenos o que tengan muy buenas recomendaciones. Entonces, traten de llegar directamente hacia la ciudad, hacia la capital. Irse a unas ciudades aledañas es más complejo porque la capital está llena de todo tipo de personas, está de santanderianos, de cucuteños, de paisas que son los de Medellín, los costeños, o sea, todos se vienen para acá porque en esas ciudades alrededores, aledañas a la capital, hay muy poca fuente de empleo, entonces suelen venirse a la capital. Como cuarto tips o cuarto consejo que les puedo dar es eh, traten de averiguar un poco por internet, como les mencioné anteriormente, sobre la economía y sobre la situación del empleo. Yo recuerdo que lo único bueno, por decirlo así, fue que yo pude hacer fue averiguar el costo del pasaje, me registré en CompuTrabajo, en otras páginas de empleos acá, que no quiero hacer publicidad por decirlo así. Entonces, ese tipo de páginas ayudan mucho para saber qué tipo de perfil y qué tipo de personas buscan en las áreas laborales que aquí ofrecen. Eso me ayuda muchísimo porque me di cuenta de lo que la persona colombiana o el que te va a contratar o la empresa que está buscando un personal, aquí son muy específicos con lo que desean. O sea, si ellos quieren una persona puntual, obediente, responsable, que yo diga sí y se lo crea, que yo diga no, pues eso lo buscan y casi que eso te lo escriben en esas páginas. Entonces ya uno se da cuenta de más o menos cómo son las cosas que busca esa empresa o busca esa persona que está contratando. Y otra cosita es no acostumbren a cambiar, o sea, a cambiar su forma de ver las cosas, por decirlo así. Conozco muchos venezolanos, ¿no? Que llegan acá y empiezan a ganar en pesos, obviamente. Entonces son de ese tipo de personas que no se compran no compran una harina en 2.000 pesos porque eso en Venezuela es tanto. O no voy a comprarme esto porque eso en Venezuela es tanto dinero. O sea, cuando uno sale de su país hacia otro país, uno tiene que acostumbrarse y adaptarse a la costumbre y a la situación que se vive en ese país. Si en ese país se maneja el peso, como en este caso, pues uno tenemos que acostumbrarnos a ver los precios en peso. Claro, hay ciertas cosas que son más económicas en Venezuela que acá, y eso se debe a la situación que se vive en Venezuela y que la gente está desesperada por salir y todo lo vende sumamente económico o trata de venderlo lo más rápido posible. Pero sí conozco mucha gente que, por decirlo así, no se toma un refresco para no botar los gases, por decirlo de esa manera. Entonces muchas personas se cohíben y hasta son capaces de comer menos, mucho menos, por intentar o creerse ellos mismos que están ahorrando. Y no es así. Otro tips o otro consejo que les puedo recomendar, creo que es el sexto, séptimo, ya ni sé qué cuenta es que averigüen sobre los arriendos. Ok, los arriendos acá en Bogotá, hay zonas, no sé si saben, pero Bogotá se divide en estratos. Creo que va del 1 hasta el 6 o hasta el 5, no recuerdo muy bien. Obviamente el estrato que más cancela es el 1, pero eso es la zona de ricos y pues para ser sinceros, esa zona es muy costosa como para que un venezolano que está emigrando con una necesidad de conseguir un trabajo se mude para allá. Y hay sectores que son, o partes que son muy económicas, pero son demasiado retiradas. Por ejemplo, Ciudad Verde, algo que aquí se conoce como Suacha, eso queda algo retirado. Eso ya es prácticamente a las afueras de Bogotá, es otro municipio para explicarles mejor. Entonces, hay que saber dónde buscar. La arriendo normalmente ronda los 450.000 pesos a los 600.000 pesos. Un apartamento con 2 o 3 habitaciones, un baño, cocina, sala, comedor. Eso es lo que ronda, ¿no? Y normalmente los servicios son independientes o son compartidos. Entonces traten de buscar una zona donde ustedes les convengan. Por ejemplo, si no tienen quien los vaya a recibir y se van a venir con sus ahorros y con dinero de su bolsillo por la situación que está o porque son los primeros en su familia en ir, como en mi caso, que yo fui el primero en salir de Venezuela, eh, traten de entonces averiguar un poco de cuánto dinero tienen en total y saquen presupuestos, por decirlo así. O sea, aparten lo del pasaje, aparten más o menos lo que ustedes creen que pueden gastar en comida y en pasaje cuando ya estén acá en Bogotá o en cualquier otra ciudad de Colombia y traten de eh, separar los gastos de lo que es el gasto general que sería tu vivienda, ¿no?
Por ejemplo, yo no les recomiendo tampoco que vayan a venir con alquilar un apartamento y esto, porque en verdad no debería ser el gasto correcto. Es un gasto demasiado grande y a la hora del té lo único que a duras penas podemos tener es un colchón inflable o, si Dios quiere, una colchoneta que nos podamos traer. Entonces, primeramente traten de buscar una habitación amoblada. Si se consiguen, esas son un poco más económicas dependiendo del estrato. Se ya incluyen los servicios, salen en 250, 300.000 pesos, dependiendo del sector y la ubicación del mismo. Porque, por ejemplo, hay sectores donde los arriendos son muy económicos, pero da la casualidad que ese sector queda justamente con una vía principal, como en todos lados. Entonces, las casas en esa vía principal son más costosas, o el arriendo es más costoso que casas que estén detrás de esa, o más retiradas de la vía principal. Entonces, hay que caminar un poquito, hay que averiguar un poquito. Eh, Otra cosita que me pegó muchísimo y es que mucha gente no entiende, no sabe el clima de acá de Bogotá. Más que todo en Bogotá, porque sé que una de las partes más frías. Es más, aquí le dicen la nevera, porque es la parte más fría que creo que tiene Colombia, si no mal recuerdo. Eh, entonces muchas personas llegan, por ejemplo en mi caso yo me vine de Maracaibo. Maracaibo es la ciudad más caliente, una de las ciudades más calientes de Venezuela. La temperatura, la sensación térmica ronda entre los 40, 45 y hasta 50 grados centígrados. O sea, hace muchísimo calor, hace un gran calor. Entonces, cuando se vengan para acá, los primeros días les puede pegar. Entonces tienen que traerse ropa abrigada, mantenerse abrigado hasta que poquito a poquito se vayan acostumbrando al clima. Por ejemplo, ya yo no, los primeros días me pegó muchísimo. Recuerdo que se me reventaron mis labios, se me quemaron. Fue algo bastante fuerte, pero ya estoy acostumbrado. Es más, ya siento calor aquí en Bogotá cuando las temperaturas son muy altas. Y les digo yo que la temperatura aquí alta serían 16 grados, 17 grados centígrados. Y en esa temperatura uno siente calor. Pero traten de acostumbrarse a eso para evitar un posible mal más grave, por decirlo de esa manera, como es una hipotermia o otra cosa que tenga que ver con el frío que no me sé el nombre. Y por último, no crean mucho en cuentos ni en grupos de WhatsApp ni de Facebook, porque hay ronda información que no es fidedigna, que es muy ficticia. Y lamentablemente, como lo dije en un video anterior, es un mismo grupo de venezolanos y colombianos que están trabajando conjuntamente para sacarle dinero, o el poquito dinero que otra persona se trae. Por ejemplo, hace unos días me preguntaron que supuestamente el pasaje, después que uno estaba en territorio colombiano, única y exclusivamente lo podía comprar personas que tuvieran cédula colombiana, o que tuvieran pasaporte colombiano, o que tuvieran algo que comprobara que fueran colombianos. O sea, un venezolano no podía comprar el pasaje. Y mucha gente estaba creyendo eso, y eso no es así. O sea, Colombia, por decirlo, no, Colombia hace unos días deshabilitó lo que le llamaban el carnet fronterizo, que es lo que te permitía pasar de frontera a frontera sin necesidad de sellar un pasaporte, porque eran con beneficios económicos, con beneficios de comercialización. Pero ese carnet se usó para otra cosa. Es más, conozco gente que está aquí en Bogotá que solamente tiene el carnet fronterizo. Entonces, eso lo deshabilitaron. Ahora resulta que tú, para poder comprar un pasaje, tienes que tener el pasaporte, porque en la frontera no te dejan pasar si no muestras tu pasaporte venezolano. Y tienes que sellar la salida de Venezuela y la entrada a Colombia. Entonces, no crean mucho en esos rumores. Hay otro rumor que ronda muchísimo, que es lo del permiso especial de permanencia, que, por ejemplo, la primera vez que lo otorgaron, si no mal recuerdo, repito, el 28 de julio. O sea, todas las personas que estuvieron en Colombia antes del 28 de julio tenían derecho de pedir el PET, o el permiso especial de permanencia. Y pues conozco mucha gente que pagó, estando acá, llegando acá en octubre, llegando acá en septiembre, en noviembre, que pagaba para que les hicieran un PET que es totalmente ilegal, un PET que es chimbo. ¿Por qué? Porque se supone que eso lo dio el gobierno colombiano con la intención de llevar una data de control de las personas que están acá en Bogotá o acá en Colombia, dando ese permiso especial de permanencia para ellos contabilizar quiénes son los que están realmente legales. Entonces, si tú te sacas un permiso que no es, está en un código que no es, y que cuando te van a inscribir en una EPS, en una seguridad social o en un tipo de empleo donde se requiera un código especial y con el permiso sí lo puedas obtener, a la hora de introducirlo en el sistema tú no vas a aparecer, porque eso no es legal. Entonces traten de evitar eso tampoco. No crean mucho en lo que digan, averigüen por ustedes mismos, investiguen. El internet es maravilloso y de aquí todo sale por internet, pero averigüen por ustedes mismos, no crean en lo que dice otra persona. Y pues nada, este es el video de hoy.
Espero que les haya gustado muchísimo, que le saquen el mayor provecho posible. Comenten, compartan, denle muchos likes. Y como siempre les digo, les voy a dejar mis redes sociales en el link de la descripción del video. Cualquier duda me la pueden comentar en la caja de los comentarios. O me pueden enviar por cualquiera de mis redes sociales, que soy algo activo, no muy activo porque también trabajo, soy algo activo y en verdad respondo y ayudo a las personas que realmente quieran ser ayudadas. Y por cierto, una cosita más que creo que no se las nombré, y es que Bogotá es una ciudad muy muy grande, demasiado grande. Pero no tengan miedo de preguntarle a un policía o preguntarle a una persona o preguntarle a alguien, porque aquí la gente es más consciente y tolerante y te va a ayudar más. No es como en Venezuela que alguien se te acerca para preguntar y tú crees que te va a robar. Aquí no. Aquí es muy diferente. Y es más, conozco casos de personas que están ilegales y le preguntan a un policía una dirección y pues normal. Aquí no deportan a nadie porque no lo hacen. Te envían a migración para que hagas tu proceso de establecerte legalmente acá porque tampoco les conviene tener una persona ilegal. Porque si sucede un crimen o algo, no tienen ni conocimiento de la persona que es, ni ningún tipo de dato como para conseguirlo. Entonces, no tengan miedo, aquí no deportan a nadie, aquí solamente deportan a los que son ladrones, los violadores o que vienen a hacer cosas malas, pero si tú eres una persona responsable y vienes a trabajar con fundamento, te garantizo que te va a ir súper bien y súper, súper excelente. Bogotá es un puente, muchos lo usan de esa manera, pero es una ciudad muy bonita, muy maravillosa, la gente es muy amable, el clima es de lo mejor. Hay un poquito un trancón o como le conozcan en su país, que cola, trancón, que es lo que más ahí es un poco cansón, por decirlo así, porque uno puede vivir a 10 minutos en el trabajo y puede durar hasta una hora en el trancón. Pero esas son horas pico, así que no se preocupen. Mientras no salgan en horas pico, todo perfecto. Y ahora sí, chao, chao.